es más imposible? ¿Un búnker con túneles bajo la bañera para escapar de la marina? ¿O una mansión con un cuarto de pánico y bóveda secreta que resistió un carro bomba? Hoy enfrentamos al búnker del Chapo contra las mansiones blindadas de Pablo Escobar. Dos estructuras creadas para lo mismo: sobrevivir y desaparecer. Muchas gracias por ser parte de esta familia. Agradecemos tu suscripción y recuerda activar la campana para no perderte ningún combate, porque aquí cada historia no se cuenta, se revela. Comenzamos. Diseño y estrategias ocultas. ¿Qué logra más? ¿Una fachada que parece inofensiva pero guarda un laberinto subterráneo? ¿O una torre imponente que se levanta como advertencia contra cualquier intento de ataque? El búnker del Chapo. A simple vista eran casas comunes, parte del paisaje de Culiacán, pero lo que parecía normalidad escondía un sistema elaborado. Detrás de un espejo se ocultaba una puerta secreta que llevaba a un túnel descendente conectado con el drenaje de la ciudad. Estos pasadizos no eran improvisados, estaban reforzados con madera, contaban con luz eléctrica, ventilación e incluso rieles con pequeños vehículos para transportar tierra y desplazarse más rápido. En términos de diseño, lograban el camuflaje perfecto. Un hogar que parecía cotidiano, pero que se transformaba en ruta de escape al menor movimiento sospechoso. Sin embargo, esa ingeniería también refleja hasta qué punto el poder del narcotráfico se valió de recursos técnicos que, en otro contexto, podrían haber servido para el bien común, pero aquí se pusieron al servicio de la huida y el miedo. Edificio Mónaco de Pablo Escobar. El Mónaco en Medellín no jugaba al disfraz, era una fortaleza que mostraba su poder. Con 7 pisos, contaba con rejas en los techos para impedir ataques desde el aire, un cuarto de pánico con ducto de ventilación, tanques de agua para soportar un asedio y una bóveda para guardar dinero y documentos. Era una construcción hecha para resistir, pero también para impresionar, para recordar a todos que allí vivía alguien intocable. Su diseño no buscaba pasar inadvertido, sino todo lo contrario. Era un mensaje de dominio que reforzaba el clima de terror en la ciudad. El contraste es claro. El Chapo apostaba por la sorpresa, la invisibilidad y el engaño. Escobar por la intimidación abierta y la fortificación monumental. Ambos modelos fueron eficaces en su propósito criminal. Pero si hablamos de diseño estratégico y capacidad de ocultamiento, el búnker del Chapo tiene la ventaja. Su aparente normalidad lo hacía prácticamente invisible y eso lo convierte en el ganador de esta ronda. Aún así, la reflexión es inevitable. Estas estructuras, más allá de su ingenio arquitectónico, fueron creadas para sostener redes de violencia y narcotráfico. No son logros para admirar, sino recordatorios de cómo la creatividad y el diseño, cuando se ponen al servicio del crimen, terminan dejando cicatrices profundas en la sociedad. Proeza constructiva. En el mundo del narcotráfico, la construcción no fue usada para levantar monumentos que sirvieran a la comunidad, sino como herramienta para esconder, resistir y perpetuar un poder ilegal. La comparación aquí es clara. ¿Qué representa mayor ganancia? ¿Excavar túneles kilométricos en secreto o levantar edificios que resistieran ataques con dinamita? Lo que más llama la atención en las construcciones de Guzmán no es el lujo ni la ostentación, sino la precisión técnica de sus túneles. Para estas obras contaba con ingenieros, arquitectos y mineros profesionales que trabajaban en secreto, coordinados como si de un proyecto oficial se tratara. Su fuga de 2015 del penal del Altiplano es uno de los ejemplos más documentados. Un túnel de 1.500 metros de longitud, con ventilación, luz eléctrica y hasta una motocicleta adaptada a rieles para transportar tierra y acelerar los movimientos. Nada de esto se improvisaba, requería cálculos de resistencia del terreno, logística de excavación y maquinaria pesada. El verdadero impacto es preguntarnos cómo un proyecto de esa magnitud pudo realizarse sin que las autoridades lo detectaran. Más que un logro, es un reflejo del nivel de corrupción y poder paralelo que sostenía estas construcciones y del daño que generaban a la confianza en las instituciones.
Escobar, en cambio, no se enfocó en la clandestinidad de los túneles, sino en la monumentalidad y la fortaleza de sus residencias. El Mónaco y otras propiedades que controlaba estaban reforzadas con paredes gruesas, sistemas de seguridad adelantados para la época, cuartos de pánico y bóvedas. La construcción estaba pensada para resistir no solo allanamientos, sino ataques armados y explosiones. En 1988, un carro bomba cargado con 80 kilos de dinamita estalló frente a la fachada. Aunque el impacto fue devastador para el vecindario, el edificio se mantuvo en pie, prueba de la solidez estructural con la que había sido levantado. Ese episodio no habla de gloria arquitectónica, sino de un entorno donde la violencia era tan cotidiana que hasta la construcción debía pensarse como refugio de guerra en medio de una ciudad civil. Si analizamos la ingeniería detrás de estas construcciones, el búnker de El Chapo supera por mucho en creatividad técnica y sofisticación subterránea. Túneles invisibles, de largo alcance y con sistemas dignos de un proyecto urbano, pero ejecutados para evadir la justicia. El Mónaco, aunque resistente, no llegaba al mismo nivel de innovación. Esta ronda la gana el búnker del Chapo, no por ser un modelo a seguir, sino porque revela hasta qué punto el ingenio humano puede desviarse hacia fines destructivos. Estas obras, que podrían haber sido túneles de transporte o refugios civiles, terminaron siendo herramientas del crimen, y eso es lo que más debería hacernos reflexionar. Impacto cultural y funcional. Las casas seguras del Chapo no buscaban imponerse, sino pasar desapercibidas. Eran invisibles al ojo común, camufladas entre vecindarios normales. Ese camuflaje, sin embargo, se convirtió en parte de su leyenda. El mito del narco que podía estar en cualquier parte y desaparecer en segundos. En Culiacán, esa discreción dio lugar a un fenómeno cultural. Calles donde se levantan altares improvisados, capillas dedicadas a figuras asociadas al narco, corridos que narran sus fugas e incluso expresiones cotidianas que evocan la astucia de Guzmán. Su búnker no fue un ícono arquitectónico, pero sí un emblema funcional del ingenio criminal, al punto de convertirse en referencia obligada en series, documentales y canciones que alimentan su mitología. Más allá de la ingeniería, su marca cultural está en lo simbólico, la posibilidad de estar escondido en plena vista, la sensación de que el poder podía brotar desde cualquier casa aparentemente inocente. El Mónaco, en contraste, era lo opuesto a lo invisible, un edificio que gritaba poder. En Medellín, su silueta de 7 pisos se convirtió en recordatorio permanente de la ostentación y la violencia que marcó los años 80 y 90. Durante décadas, su mera presencia lo volvió parada obligatoria de los narcotours. No era solo una edificación, sino un hito urbano, símbolo de miedo y fascinación. Pero en 2019, su demolición se transformó en un acto político y social. De las ruinas nació el Parque Memorial Inflexión, con 46.612 perforaciones luminosas, cada una representando a una víctima de la era del narcoterrorismo. Así, lo que fue fortaleza del miedo se resignificó en un espacio de memoria colectiva. Escobar dejó un legado arquitectónico que, aunque nacido en violencia, terminó redefinido como enseñanza. Medellín ya no lo recuerda por su poder, sino por la resistencia de quienes lo enfrentaron. El búnker del Chapo fue la metáfora de lo invisible y lo huidizo. No buscó convertirse en monumento, pero terminó alimentando el mito del capo astuto, omnipresente, parte inseparable del folclore sinaloense. Por otro lado, Escobar, sus mansiones y en especial el edificio Mónaco terminaron siendo símbolo de una época oscura. Con su demolición, Medellín dio un paso firme para resignificar ese dolor. De un espacio ligado al terror, surgió un memorial dedicado a las víctimas, reafirmando que la ciudad no se define por el narco, sino por su capacidad de transformar y sanar. Esta ronda la gana las mansiones de Escobar, no por lo que representaron en vida del capo, sino porque su caída y demolición marcaron un punto de inflexión. Hoy, en lugar de exaltar al criminal, el sitio honra a las víctimas y recuerda a Medellín y al mundo que la memoria colectiva puede sobreponerse al miedo. Resistencia y durabilidad. El búnker del Chapo, en apariencia eran casas comunes en Culiacán, pero la fachada era solo una máscara. Detrás de un espejo se encontraba la entrada a un túnel secreto que descendía hacia el sistema de drenaje. Estos pasadizos no eran improvisados,
estaban reforzados con madera, tenían luz eléctrica, ventilación y en algunos casos incluso rieles con pequeños vehículos para moverse bajo tierra. La durabilidad de este diseño no se medía en cuántos años permanecería en pie, sino en cuántas veces podía retrasar a las fuerzas de seguridad, brindándole a su dueño una vía de escape. En su astucia técnica se esconde también su lado más oscuro. Estructuras hechas para sostener un sistema de violencia y corrupción que dañó a miles de familias. El Mónaco en Medellín no intentaba pasar desapercibido. Era un edificio de 7 pisos que funcionaba como fortaleza. Rejas en los techos para frenar ataques aéreos, un cuarto de pánico con ventilación, tanques de agua listos para un asedio prolongado y una bóveda para guardar dinero y documentos. En 1988, cuando explotó el carro bomba con 80 kilos explosivos, puso a prueba la edificación. El Mónaco resistió en pie, con daños visibles pero sin colapsar. Esa durabilidad arquitectónica que en cualquier otro contexto sería motivo de admiración, aquí nos recuerda que fue diseñada para sostener un poder basado en el miedo y el terror. Si hablamos estrictamente de resistencia, el edificio Mónaco lleva la ventaja. Sobrevivió a un ataque brutal que devastó su entorno. Sin embargo, la reflexión es inevitable. Tanto la fortaleza subterránea del Chapo como la torre impenetrable de Escobar fueron símbolos de estructuras levantadas para huir de la justicia y perpetuar la violencia. La solidez de esas construcciones no debería inspirarnos admiración, sino preguntarnos cómo la ingeniería que puede construir escuelas y hospitales terminó siendo usada para sostener el poder del crimen. Esta ronda la gana el edificio Mónaco de Pablo Escobar, no por lo que representó, sino porque su resistencia física fue mayor, y aún así fue demolido, recordándonos que ninguna estructura construida sobre el dolor perdura para siempre. El dato oculto. Detrás de cada estructura de poder siempre se esconde un detalle que revela más de lo que aparenta, algo que no está a simple vista pero que habla del verdadero alcance de quienes construyeron estas fortalezas. En el caso del búnker del Chapo, lo oculto estaba literalmente bajo tierra, sus túneles no eran improvisados, había planos detallados, maquinaria importada y hasta asesoría de ingenieros extranjeros para asegurar que cada metro estuviera calculado al milímetro. Mientras en la superficie los vecinos hacían su vida normal, debajo de sus pies se abría una red clandestina con ventilación, iluminación e incluso sistemas de transporte. Ese contraste, la normalidad arriba y lo ilícito abajo, muestra la capacidad del narcotráfico para infiltrarse en lo más cotidiano, corrompiendo lo que parecía intocable, la tranquilidad de un barrio común. En el caso del edificio Mónaco de Pablo Escobar, lo oculto no estaba bajo el suelo, sino en su propia presencia como símbolo. No era solo una mansión o una bóveda blindada, sino una torre que vigilaba Medellín desde lo más alto. Su altura y su ostentación eran un recordatorio constante de quién mandaba, un mensaje silencioso que se extendía más allá de sus muros. Esa visibilidad dejó cicatrices urbanas y psicológicas que aún pesan, porque no era simplemente una construcción, era una sombra que proyectaba miedo sobre toda la ciudad. En ambos casos, lo oculto revelaba la verdadera cara del poder narco. En el Chapo, la sofisticación subterránea que operaba a espaldas de todos. En Escobar, la arrogancia visible que convirtió un edificio en ícono del terror. Esta ronda la gana el Chapo Guzmán, porque sus túneles ocultos fueron la expresión más peligrosa de lo clandestino, invisibles, calculados y capaces de sostener un imperio sin que nadie lo notara a simple vista. Y ahora esta pregunta va para ti. ¿Qué te parece más inquietante? ¿Lo que se esconde bajo la tierra sin que nadie lo vea? ¿O lo que se levanta frente a todos recordando el paso del miedo? Déjalo en los comentarios, queremos leerte. Y el veredicto final. Este enfrentamiento entre el búnker subterráneo de El Chapo y las mansiones fortificadas de Pablo Escobar nos deja una conclusión clara. Cada uno representó un extremo del poder criminal. El Chapo dominó el sigilo y la evasión con túneles imposibles de detectar, construidos para huir de la justicia y mantener su imperio oculto a plena vista. Escobar, en cambio, apostó por la imposición y la resistencia, levantando fortalezas que gritaban su poder, pero que también lo volvieron blanco de la violencia. En términos de diseño y proeza constructiva, el ingeniero de los túneles de Guzmán supera a las mansiones de Escobar, pero en impacto cultural, el Mónaco y su demolición tuvieron un peso más profundo, al transformarse en un símbolo de memoria y reparación social. Al final, no hay un verdadero ganador.
Lo que queda es la huella del daño, estructuras que en vez de inspirar admiración, deberían recordarnos cómo la violencia y el narcotráfico deformaron ciudades enteras y marcaron generaciones. Y así termina este enfrentamiento imposible. El búnker subterráneo de El Chapo versus las mansiones blindadas de Pablo Escobar. Dos mundos distintos, uno bajo tierra y el otro que se imponía en las alturas, pero ambos con el mismo trasfondo, la violencia y el miedo que dejaron en la sociedad. Pero más allá de quien gane en esta comparativa, la verdadera lección está en lo que dejaron. No admiración, no grandeza, sino cicatrices. Nos muestran cómo el poder mal usado no construye futuro, solo deja heridas colectivas. Y recuerda, este fue otro episodio de Estructuras Imposibles, donde lo impresionante se encuentra con lo impensable.